Te voy a contar un poco acerca de 9 cuentos de Salinger. Este libro fue publicado en 1953, esos son 2 años después del Guardián entre el Centeno, que había sido publicado en 1951. Este libro contiene 9 relatos que ya habían sido publicados con anterioridad en distintas revistas literarias, así que es una compilación de sus mejores textos. Unas cosas que tienen en común los 9 relatos es, por ejemplo, que tienen inicios abruptos y finales también abruptos. ¿Qué me refiero con inicios abruptos? A que no nos hace una introducción muy clara a lo que está sucediendo o a los personajes, sino que cuando empezamos a leer sentimos que ya todo está transcurriendo, ya todo está empezado, ya está pasando, entramos en medio de algo que ya está sucediendo, como si empezaras a ver una serie en el capítulo 5. No entendés bien quiénes son los personajes o de qué viene la cosa, tenés que seguir mirando la serie o en este caso tenés que seguir leyendo para entender un poco más de qué se trata. Y los finales también son abruptos, o bien porque terminan abruptamente con algo que nos sorprende o porque quedan ambiguos, digamos, no, como que no termina de cerrar. Parecería que faltara la conclusión, que faltara el cierre. Esto es porque en realidad en estos cuentos no está narrando tanto acciones o una trama con mucha acción, sino que se centra más en los sentimientos, en los pensamientos, en los recuerdos de los personajes. Entonces es como un poco más subjetivo. Otra característica de estos 9 relatos es que son muy cinematográficos. Es como, cuando vas leyendo es como si lo estuvieras viendo en tu mente, como si estuvieras viendo una película. ¿Por qué? Porque hace descripciones muy concretas de, más que nada, de gestos, de posiciones, de tonos, de maneras de hablar, lo que hace que veamos mucho lo que está pasando. También hay muchos diálogos, muchos diálogos. Hay incluso un cuento que es todo diálogo, no hay un narrador. Entonces, ¿qué pasa con estos diálogos? Que la situación está pasando mientras estamos leyendo. No hay un narrador que nos cuente algo que pasó alguna vez, algo que allá aconteció. Está pasando en el mismo momento que lo estamos viendo. Estamos leyendo, en realidad. Estos diálogos suelen ser, en apariencia, superficiales, banales, suelen estar hablando de cosas cotidianas. Incluso en todos los relatos se habla de personas de Nueva York, de clase alta, entonces parece todo como muy superficial. Por eso hay que leer muy bien entre líneas qué es lo que en realidad nos está contando. Hay todo un universo propio construido en la narrativa de Salinger, en general en todos los textos que tiene publicados, y estos 9 cuentos no son la excepción, que son, por un lado, representa al mundo de los niños y por el otro el mundo de los adultos como dos mundos muy contrastados. El mundo de los niños es ingenuo, es inocente, pero también es muy sabio, creativo, profundo, inteligente, en contraste con el mundo de los adultos, que está corrompido y que es mucho más superficial, banal, tiene desencanto. Ya los adultos están tristes, angustiados, deprimidos. En definitiva, se sienten infelices. A su vez presenta un contraste entre dos tipos de vínculos. Por un lado, los familiares o los matrimonios, y por otro lado, las amistades. Los vínculos familiares son malos o hay mala comunicación entre los integrantes de la familia. Los matrimonios son infelices, son fracasados. Los vínculos de amistad son mucho más genuinos, más profundos, más felices y más duraderos. Los protagonistas de los cuentos suelen ser adultos que se sienten incomprendidos, que sienten que desencajan del mundo adulto y que encuentran en estos niños sabios interlocutores apropiados, dignos. Otra característica de estos 9 cuentos es que en todos está presente la guerra, la Segunda Guerra Mundial. No de manera explícita, no se habla incluso de la guerra, no se la menciona excepto en, creo que uno de los cuentos nada más. La guerra aparece como trasfondo, como consecuencia que ha dejado en los personajes, porque aparecen
traumatizados porque aparece como un recuerdo la guerra, pero no aparece en primer plano. Algo que también descubrí de este autor que me encantó es que él se armó una familia, toda una familia, es la familia Glass, son los padres con 7 hijos, que viene a ser su alter ego. La familia está presente en casi toda su obra, excepto en El Guardián. En todos los demás relatos aparece algún integrante de esta familia. Una vez que leemos toda la obra completa, que en realidad no es muy abundante, es una novela que es El Guardián y hay 4 libros de relatos cortos, pero una vez que leemos todo, comprendemos un poco más de esta familia, cuál es la personalidad de cada uno y cuáles son los vínculos entre ellos. De todas maneras, comprendemos un poco más, pero nada es 100% explicado. Así como decía al principio que en cada uno de los cuentos hay mucho para leer entre líneas, muchas cosas que no se dicen, que las tenemos que interpretar, que las tenemos que construir como lectores, lo mismo sucede con toda esta familia. Aunque leamos toda la obra, hay cosas que se nos escapan. Y justamente por todo esto, por todo lo que no hay dicho y que hay que construir, por todos los diálogos o las descripciones que hacen que lo veamos tan claro, como si fuese una película que estuviese pasando por nuestros ojos, para mí lo hace tan fascinante. Cubrir, esto era lo que estaba pasando, o por eso sucedió tal cosa, a esto se refería con tal cosa. Este personaje que aparece acá es tal otro que aparece allá, o tiene tal relación con el otro. Eso a mí me encanta. También me encanta que son cuentos cortos y muy potentes. En cuanto a la manera de escribir, parece todo muy superficial, pero toca temas súper profundos. Habla desde, bueno, como dije antes, la guerra, la soledad, la angustia, la depresión. Habla de incluso de religión, de budismo, habla de reencarnación, de vidas pasadas. La verdad es que cuanto más leo, y más leo también información sobre el propio autor, sobre Salinger, aunque siempre fue muy esquivo a dar entrevistas o notas o lo que fuera. Hay gente que se ha dedicado a hacer investigaciones y armar biografías. Cuanto más leo, más fascinante me resulta. Pero como hay mucho para interpretar y para construir como lector, también está buenísimo compartir con otros lectores, saber qué es lo que entendieron, qué es lo que leyeron, qué les pareció. Así que me encantaría saber si lo leíste, qué es lo que te parece a vos.